Las cuatro nobles verdades son la base de las enseñanzas de Buda. Estas cuatro ideas aparentemente sencillas son, en realidad, tan profundas que se podría dedicar toda una vida a comprender solo una de ellas. La palabra Pali para verdad, Satya, también significa realidad o lo que es real. Por lo tanto, las cuatro nobles verdades no son afirmaciones filosóficas en las que creer o aceptar, sino que Buda las enseñó como verdades científicas, como la gravedad, la evolución o las leyes de la termodinámica. Las cuatro nobles verdades representan aspectos objetivos y fundamentales de la realidad que Buda comprendió cuando despertó. No conocer estas verdades, dijo, es vivir la vida como un sonámbulo, repitiendo siempre los mismos errores, sin saber que te causan sufrimiento. Pero no es casualidad que estas cuatro verdades se llamen nobles. Escucharlas es ya el primer paso en un camino que algún día te llevará a convertirte en un iluminado, en un Buda. Así que exploremos las cuatro nobles verdades del Buda, y veamos cómo estas antiguas enseñanzas pueden enriquecer nuestras propias vidas como seres sintientes que luchan con el misterio de la vida. La primera noble verdad es que la vida está llena de dukkha. Ahora bien, ¿qué es dukkha? La mayoría de la gente traduce esta palabra Pali como sufrimiento, pero esto solo es parcialmente correcto y puede ser engañoso. Sufrimiento es una palabra muy fuerte que usamos en raras ocasiones. Decimos que hemos tenido un día estresante en el trabajo, o que estamos enfadados por haber perdido nuestros auriculares, o que nos arrepentimos de no haber hablado con la persona que nos gustaba en el instituto. La vida está llena de experiencias desagradables como estas, pero llamarlas sufrimiento es un poco exagerado. El Buda se refería precisamente a estas cosas con dukkha, pero también se refería a mucho más. Por ejemplo, perder las llaves es dukkha, pero perder a un ser querido también es dukkha. Arrepentirse de la elección del almuerzo es dukkha, pero arrepentirse de 3 años de un mal matrimonio también es dukkha. Arrepentirse de haber pagado un peaje es dukkha, y tener un trauma de por vida también es dukkha. La cuestión es que dukkha puede traducirse como sufrimiento, pero también como insatisfacción, incomodidad, estrés o desagrado. Todas estas cosas son dukkha, pero dukkha no es ninguna de ellas. Dukkha es una palabra mucho más profunda de lo que cualquier traducción al inglés puede expresar. Es una palabra utilizada en el budismo para denotar una profunda realidad de la vida, a saber, que nunca conseguimos realmente lo que queremos. E incluso si conseguimos lo que queremos, siempre acabamos perdiéndolo algún día. Esta es la primera noble verdad del budismo. Pero no solo las cosas desagradables son dukkha. El Buda dice a sus discípulos que incluso el placer, tanto material como espiritual, es dukkha. El placer que se experimenta durante un orgasmo es dukkha. La felicidad de ver nacer a tu hijo es dukkha. Incluso el placer de aprender las enseñanzas del Buda es dukkha. ¿Por qué? Porque ninguna de estas cosas dura para siempre. Piénsalo. Cualquier felicidad y placer que alcances en la vida, ya sea material o espiritual, algún día desaparecerá. Y cuando desaparezca, te dejará con el dolor de estar separado de ello. Y así, toda la felicidad y el placer que encontrarás en este mundo contiene la semilla del dukkha en su interior. Y experimentarás este dukkha, si no ahora, más adelante. Esto no es una opinión, sino una realidad de la vida. Verás, la primera noble verdad del budismo es mucho más profunda y oscura de lo que la mayoría de la gente cree. No solo dice que hay infelicidad en la vida. Dice que incluso lo que creemos que es felicidad es solo una forma diferida de infelicidad. El placer es solo la máscara del dolor. El logro, solo la máscara de la decepción. La felicidad, la máscara del dukkha. Ahora usted puede decir, un momento, claro, la felicidad siempre va y viene, pero también lo hace la infelicidad. ¿Por qué Buda se centró tanto en el dukkha y no también en su contrario? ¿No es esto injustamente pesimista? A esto yo respondería, por favor, tenga paciencia, después de todo, solo estamos en la primera de las cuatro nobles verdades. También diría que hay cierta virtud en centrarse en el lado oscuro de la vida. Después de todo, el dukkha es el problema universal al que se enfrentan todos los seres sintientes, en todo momento y en todos los lugares. En su gran libro, Lo que enseñó el Buda, Dvauparaterru escribe, un médico puede exagerar enormemente una enfermedad y perder por completo la esperanza. Otro puede declarar ignorante que no hay enfermedad y que no es necesario ningún tratamiento, engañando así al paciente con un falso consuelo. Se puede llamar pesimista al primero y optimista al segundo, pero ambos son igualmente peligrosos.
Sin embargo, el tercer médico diagnostica correctamente los síntomas, comprende la causa y la naturaleza de la enfermedad, ve claramente que se puede curar y administra con valentía un tratamiento, salvando así a su paciente. El Buda es como el último médico. Pero, ¿qué hizo el Buda después de descubrir que la existencia está llena de dukkha? Sin duda, una mente inferior se hundiría aquí en el nihilismo. Después de todo, si mires donde mires, solo hay dukkha y más dukkha, ¿qué sentido tiene todo? Un nihilista occidental recomendaría aquí quitarse la vida. Pero para el Buda, ni siquiera esto es una salida. Después de todo, el Buda estaba seguro de la realidad del renacimiento y la ley del karma. Quitarse la vida como un acto de violencia solo te llevaría a una vida posterior mucho peor, donde el dukkha es aún más intenso. Entonces, atrapado en este laberinto sin fin de dukkha, ¿qué podía hacer el Buda para mejorar su situación? Bueno, hizo lo que nos aconseja a todos hacer. Dirigió su mente entrenada exclusivamente hacia el dukkha, miró y miró profundamente. Y allí, en medio del dukkha, descubrió la segunda noble verdad, la sed. La segunda noble verdad es que la causa y el origen del dukkha es la sed. Verás, la palabra sánscrita para sed es trishna, y no es casualidad que las dos palabras suenen tan parecidas. Sed, en realidad, deriva de trishna, y ambas significan lo mismo. Entonces, ¿qué quería decir Buda con sed y por qué la veía como la causa del dukkha? Bueno, piensa en todas las malas experiencias que has tenido, sin importar cuán grandes o pequeñas sean. Una ruptura, un accidente automovilístico, un examen fallido, un funeral. No importa cuán diferentes sean, todas tienen una cosa en común. Es decir, en cada caso, querías que tu experiencia fuera diferente de lo que realmente fue. Esto es sed. El deseo fundamental de que la realidad sea diferente de lo que es. Ahora, presta atención. No es la sed de las cosas equivocadas, sino la sed en sí misma lo que crea el dukkha. Un monje tiene sed de iluminación, un amante de su amada. Una mujer tiene sed de un hijo, un corredor de bolsa de Wall Street de un sueldo más alto. Un hombre ansía por amor, otro por odio. Los detalles no importan. La sed es siempre el origen del dukkha. Todo lo que ansiamos nos trae dukkha porque no lo tenemos. Incluso si conseguimos lo que queremos, nunca es tan bueno como lo imaginábamos. Incluso si lo que conseguimos es tan bueno como lo imaginábamos, incluso si es mejor, nunca dura. Los caminos del deseo son muchos y sinuosos, pero todos conducen a las puertas del dukkha. Y aún hay más. La sed es una adicción. Cuando nuestros deseos nos traen insatisfacción, no nos limitamos a renunciar a ellos. Por el contrario, sentimos que solo desear y alcanzar otras cosas puede traernos una felicidad duradera. Por supuesto, esto nunca sucede. Cada deseo viene acompañado de la promesa de una vida mejor. Pero el deseo es como el mítico monstruo Hydra. Corta una de sus cabezas y dos más brotan en su lugar. Cada deseo es el combustible para más deseos hasta que todos nos vemos envueltos en el fuego del dukkha. En el sermón del fuego, el Buda dice a sus discípulos, todo está ardiendo, monjes. Todo está ardiendo. Ahora bien, el Buda distingue algunos deseos como mejores que otros. Por ejemplo, el deseo de convertirse en una persona mejor y más responsable es más productivo y menos dañino que el deseo de alcohol. Pero a medida que uno avanza por el camino del despertar, debe aprender a desprenderse incluso de sus ambiciones espirituales. Lo sorprendente es que el Buda diseñó su enseñanza de tal manera que uno necesita aprenderla toda a través de una práctica dura y larga, y luego debe dejarla ir por completo. El Buda expresó esto en su famoso símil de la balsa. Describe su enseñanza como una balsa que se utiliza para cruzar un río peligroso. Pero, ¿qué se debe hacer una vez que se llega sano y salvo a la orilla lejana? ¿Se lleva la balsa consigo y se la lleva a todas partes? Por supuesto que no, eso solo te dificultaría seguir adelante. Lo mismo ocurre con el Dhamma, las enseñanzas del iluminado. Al principio, debes esforzarte mucho por aprenderlas, y eso te ahorrará mucho sufrimiento. Pero una vez que hayas avanzado lo suficiente, aferrarte a las enseñanzas, los conceptos y las prácticas, incluso a los enseñados por el Buda, solo obstaculizará tu progreso. Una crítica frecuente a la doctrina budista es la siguiente: si el deseo es tan malo, ¿por qué los budistas dicen que el nirvana es tan deseable? Esta pregunta podría parecer que apunta a algún error en las enseñanzas del Buda, pero se basa en un malentendido. Una crítica frecuente a la doctrina budista es la siguiente:
Esta pregunta puede parecer que apunta a algún error en las enseñanzas del Buda, pero es la pregunta en sí misma la que está mal planteada. Es como preguntar, cuando se apaga un fuego, ¿a dónde va? Es una pregunta inválida. Utiliza palabras de una manera sin sentido que solo parece tener sentido si no se conoce su verdadero significado. Si uno sabe lo que significa que se apague un fuego, no preguntaría a dónde ha ido el fuego. Del mismo modo, si uno tiene una idea de lo que es el nirvana, no diría que es un objeto de deseo. Pero, ¿qué es el nirvana? Y si es la culminación de la práctica budista, ¿cómo puede no ser un objeto de deseo? Para responder a esto, tenemos que fijarnos en la tercera noble verdad que descubrió Buda. Si la primera noble verdad nos da el síntoma, dukkha, la segunda noble verdad nos da la enfermedad que padecen todos los hombres, la sed. Las otras dos verdades, entonces, nos hablarán de la posibilidad de curarnos a nosotros mismos y de cuál es la cura. De hecho, la tercera noble verdad es una de las afirmaciones más extraordinarias y que más afirman la vida que se han hecho en la historia. Es la afirmación de que es posible para un ser humano poner fin al dukkha, por completo. Y para siempre. La tercera noble verdad proviene de la experiencia directa del Buda después de su despertar bajo el árbol Bodhi. Allí entonces descubrió la realidad libre de toda sed y todo dukkha. No se trataba de un concepto o una idea abstracta. De hecho, era algo aún más real que lo que solemos llamar real en nuestra vida cotidiana. El Buda descubrió una realidad perfecta que está siempre y en todas partes presente si tenemos los ojos para verla. La llamó nirvana. El nirvana no solo es difícil, sino imposible de explicar con palabras. Hemos creado palabras para hablar del mundo ilusorio que experimentamos con nuestros sentidos, pero el nirvana es aquello que está por debajo de todas las experiencias. Solo puede girar a su alrededor, pero nunca entrar en él y sobrevivir, como las polillas alrededor de la llama. Esto inquieta a algunas personas. El gran filósofo alemán Friedrich Nietzsche escribió una vez que las explicaciones místicas se consideran profundas. La verdad es que ni siquiera son superficiales. Para él, el nirvana sonaría como un concepto inventado para atraer a los ingenuos y confundir a los críticos budistas. Pero en defensa del Buda, hagamos un experimento mental. Imagina que vives en una isla llena de personas daltónicas, y que eres el único que puede ver los colores. Podrías intentar explicar a los demás qué son los colores, y que están en todas partes y en todo momento, pero lo único que conseguirías es convencerlos de que eres un loco o un gran místico. ¿Entiendes lo que quiero decir? Para comprender el Dhamma, debemos aceptar que lo que nos confunde en él puede ser simplemente el Buda hablando de colores que aún no podemos ver. Esta actitud nos permitirá discutir términos difíciles como nirvana, incluso si ninguno de nosotros los comprende completamente. Entonces, ¿qué podemos decir sobre el nirvana? El significado literal de la palabra sánscrita nirvana es extinguirse, apagarse. Por ejemplo, cuando un fuego se apaga, nirvana, por así decirlo. El nirvana no es un estado ni una cosa, sino una transición. Por lo tanto, cuando la gente dice que el Buda alcanzó el nirvana, esto es engañoso. Es más apropiado decir que el Buda se extinguió a sí mismo. Él es, por así decirlo, nirvanat. Pero, ¿qué es exactamente lo que se extingue durante el nirvana? Bueno, hay una respuesta muy larga que dejaremos para un video aparte dedicado exclusivamente al nirvana. La respuesta breve es que el nirvana es la extinción de la sed. Todos los gustos y disgustos, todos los deseos y apegos, todo el odio, la codicia y el engaño, toda la sensación de ser un yo separado. Estas llamas que convierten nuestras vidas en un infierno se apagan durante el nirvana. Así que, como ves, no tiene sentido decir que el nirvana es algo que se desea. El nirvana, por definición, es el fin de todo deseo. Así que si deseas el nirvana, estás deseando una idea falsa en tu imaginación de lo que es el nirvana. Esto también es algo que debes dejar ir para que el dukkha termine. De hecho, incluso el deseo de liberarte del dukkha debe terminar si deseas que el dukkha termine. Lo sé, cuanto más nos adentramos en ello, más inadecuadas se vuelven las palabras. Quizás esto haga que el nirvana suene como un estado sobrenatural y extraordinario al que solo los maestros de meditación pueden acceder. Pero, ¿recuerdas ese álbum de Arctic Monkeys titulado Whatever People Say I Am, That's What I'm Not? Es como una descripción del nirvana. Y no me refiero a la banda.
Permíteme citar de nuevo lo que Polatero expresa tan bellamente. Es incorrecto pensar que el nirvana es el resultado natural de la extinción del deseo. El nirvana no es el resultado de nada. Si fuera un resultado, entonces sería un efecto producido por una causa. El nirvana no es ni causa ni efecto. Está más allá de la causa y el efecto. La verdad no es un resultado ni un efecto. No se produce como un estado mental espiritual místico. La verdad es. El nirvana es. Lo único que puedes hacer es verlo, darte cuenta de él. Hay un camino que conduce a la realización del nirvana. Pero el nirvana no es el resultado de este camino. Puedes llegar a la montaña por un camino, pero la montaña no es el resultado, ni un efecto del camino. Puedes ver la luz, pero la luz no es el resultado de tu vista. El nirvana es una noble verdad. Es un elemento fundamental de nuestra realidad. Cuando vivimos en la ignorancia, el nirvana nos parece extraño y extravagante. Pero quien ha quitado la viga de su ojo, quien ha desarrollado la sabiduría, puede ver lo que siempre ha estado ahí. Y el Buda no se limitó a hablarle a la gente sobre el nirvana y dejarla en la incertidumbre. No, como un buen médico, dio recetas detalladas sobre cómo se debe vivir para poner fin a la enfermedad del dukkha. Sus seguidores recopilaron todas las recetas que el Buda dio en diversas ocasiones. Los primeros discípulos memorizaron y organizaron estas enseñanzas en un sistema al que comenzaron a llamar el camino. Este sistema tenía 8 componentes principales, por lo que lo llamaron el noble óctuple sendero. Es precisamente este camino la cuarta y última noble verdad. Ahora bien, yo soy cristiano, y en mi lugar de origen utilizamos una palabra específica para referirnos a una acción incorrecta. La llamamos pecado, pero la palabra pecado, especialmente en la antigüedad, no se aplicaba solo a algo malo a los ojos de Dios. Tenía un significado más general que se aplicaba a cosas que simplemente eran defectuosas, como un poema mal escrito o una flecha que no vuela recta. Tenemos este mismo concepto en el noble óctuple sendero, la cuarta noble verdad del budismo. Este camino se basa en la idea de que hay una forma incorrecta de vivir que crea dukkha, y una forma correcta de vivir que puede reducir el dukkha hasta que finalmente desaparece para siempre. Esta división entre acciones incorrectas y correctas no se basa en la opinión subjetiva del Buda. Más bien, es una teoría casi científica basada en pruebas que puedes comprobar por ti mismo. A los ojos del Buda, la mayoría de las personas viven la vida como sonámbulos, sumidas en el engaño. Así, sin saberlo, viven de una manera que crea dukkha. Las enseñanzas del Buda eran, en efecto, un manual sobre cómo vivir de la manera correcta, y minimizar el dukkha para uno mismo y para los demás. Veamos en qué consiste este manual. La visión correcta significa la capacidad de ver a través de las palabras y acciones ilusorias de uno mismo y de los demás. Al igual que hoy, en todos los tiempos, lo que la cultura celebra como virtud y éxito suele ser un defecto y un fracaso disfrazados. Ninguna cantidad de riqueza material, productividad o placer puede librarte del dukkha. De hecho, estas cosas tienen el efecto retardado de crear aún más dukkha. Para ver esto se requiere sabiduría, y es una visión correcta. La intención correcta requiere una visión correcta. Solo después de ver las cosas como realmente son, puedes crear para ti mismo el tipo correcto de objetivos. El Buda vio que el hombre está enfermo de sed y dukkha infinitas, por lo que la mejor intención es tratar de curarte a ti mismo y a los demás de esta enfermedad. Una vez que ves las cosas como son y tienes las intenciones correctas, la forma en que hablas, actúas y vives se calibra para sacarte del laberinto de la sed y el dukkha. Y entonces llegamos a las 3 ramas finales del camino, que son un poco más técnicas. Muchas personas, incluyéndome a mí, creen que solo se puede llegar hasta cierto punto en la comprensión del budismo sin practicar la meditación. Esto no significa que la meditación por sí sola conduzca al nirvana, pero es un componente vital para transformar la percepción de la realidad. Es revelador que los 3 últimos aspectos del noble óctuple sendero se refieran a la práctica budista de la meditación. La meditación budista merece un video aparte, así que por ahora solo debemos entender que es necesario entrenar y transformar la mente para comprender las enseñanzas más profundas del Buda. El Buda era un sanador espiritual, un sanador de la mente, y la meditación era su forma de tratar la mente humana de la infección de la ignorancia y la sed. Es necesario esforzarse mucho para desarrollar la atención plena y la concentración a fin de ver a través de las falsas creencias que nublan el juicio. Esto es el esfuerzo correcto, la atención plena correcta y la concentración correcta.
El noble octuple sendero no te dice qué hacer, sino que es una descripción de cómo es un ser humano plenamente despierto. Todo lo que puedes hacer es intentar imitar esta descripción hasta que te transformes gradualmente en un ser humano despierto, y los 8 aspectos del sendero no son secuenciales, sino que todos dependen unos de otros. Solo se tiene la visión correcta si se tiene la atención plena correcta, solo se tiene la atención plena correcta si se tiene la concentración correcta, y así sucesivamente. Como escribe Polatero, el camino es una forma de vida que cada individuo debe seguir, practicar y desarrollar. No tiene nada que ver con la creencia, la oración, el culto o la ceremonia. Es un camino que conduce a la realización de la realidad última, a la libertad completa, la felicidad y la paz a través de la perfección moral, espiritual e intelectual. En aras de la honestidad, los estudiosos modernos no creen que las 4 nobles verdades fueran enseñadas como tales por el Buda histórico. Probablemente se trate de una fórmula posterior creada por los discípulos del Buda, que buscaban un resumen memorable de sus enseñanzas. Que esto sea cierto o no nos acercará más a la liberación del dukkha, pero tomarnos estas verdades en serio en nuestra vida cotidiana podría ser beneficioso para nosotros. Recordemos que Buda es un apodo que significa el que despertó. Pero pensemos por un momento en lo que esto significa realmente. No es solo una metáfora. El Buda nos dice que podemos lograr un cambio en la conciencia, comparable a despertar del sueño. Se refiere nada menos que a una transformación total de la realidad de uno, que comienza y termina en la conciencia de uno. Y esta es una transformación hacia la verdad, hacia, por así decirlo, la realidad real. Es el fin del sueño, el fin de las historias falsas, las opiniones y las creencias que todos tenemos en nosotros mismos. Y lo más importante, es el fin del dukkha. El Buda, cuando finalmente perfeccionó su mente, vio que la existencia humana es una pesadilla, pero entonces despertó. Sus enseñanzas desde ese día, estas 4 nobles verdades, son como palabras que nos susurra al oído, tratando de despertarnos también a nosotros. La buena noticia es que la pesadilla es solo un sueño. Lo que nos espera cuando despertamos es la verdadera realidad. No solo más perfecta de lo que imaginamos, sino más perfecta de lo que podemos imaginar. Gracias por ver este video sobre las 4 nobles verdades del Buda. Si te ha gustado, te animo a que utilices este video como punto de partida para tu propia exploración de las enseñanzas del Buda. Si te apetece profundizar más, te recomiendo mi video sobre la enseñanza del no-yo. Esta es una de las enseñanzas más avanzadas, pero también una de las más emocionantes del Buda. Gracias de nuevo por ver el video, y recuerda las palabras de Rumi: lo que buscas te está buscando a ti. Hasta la próxima.